Muchísimas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Bellísima. Al contrario, un placer para mí, mi querida Maybord. Es un placer estar aquí contigo y con tu público. Quería contar con tu opinión porque sé que conoces muy bien todo el bando del país que es hermano nuestro, Colombia, y que está siendo atacado por las mismas amenazas que penetraron a Venezuela, solo que han tenido tal vez hasta el momento un poquitito más de resistencia porque se afilaron un poco más tarde que las que pasaron en Venezuela. Y Petro, la llegada de Petro, nosotros hemos conversado sobre Petro avanza. Petro avanza a pesar de que la gente cree que Petro está retrocediendo. A nosotros nos parece que está avanzando. Adelante. Así es, pues comparto contigo la misma opinión, Maybord. Gustavo Petro no está retrocediendo, al contrario, lo que pasa es que está avanzando por caminos aún muy desconocidos para la población colombiana, como son los caminos pertenecientes al globalismo. Esto es importantísimo porque mientras en el mundo entero, por lo menos en grandes potencias, ya se tiene muy identificado el juego del globalismo, ojo, no la globalización como modelo económico, sino el globalismo como filosofía política, ¿no? Y filosofía de control de masas que en últimas, para aquellos que quieren una síntesis y no comprenden muy bien de qué va esto del globalismo, podría yo resumírselos diciendo que el globalismo pues es comunismo para todos. Una sola gobernanza global con ese único fin, el de justamente ejercer dominio en el globo terráqueo sobre todas las naciones ya desfiguradas, sin fronteras, sin identidad, naciones sin posibilidad de generar su propia protección como nación, sin posibilidad de tener sus propias visiones políticas, económicas o sociales, sino de una gran élite, una cúspide que allí está desde hace muchísimos años, esto no es nuevo, desde hace muchísimas décadas ejerciendo el control primero económico y después pues le han agregado otras digamos, otros elementos a esta nefasta filosofía político, social y económica del globalismo, que es justamente el dominio por medio de el manejo, no sé cómo decirlo muy bien para que no te tumben el programa, porque sabes que hay temas vetados y vedados. Lastimosamente en pleno siglo XXI tenemos que hablar justamente de la mayor ofensa y afrenta a la libertad de expresión, pero bueno, sí hay que decirlo, también han tomado el uso de la salud global como una herramienta de control político social. Esto es importante porque primero que todo, lo primero que hacen los bots que hablabas al inicio del programa, y claro que son estas grandes granjas que se pagan, ¿no? Por parte de los poderes, bien sea políticos o económicos en diferentes países, justamente para generar una línea de opinión, una línea de diálogo sobre lo que ellos quieren que se dialogue y censurar, tachar, silenciar otras temáticas y otras líneas de pensamiento que no quieren que se traten, pues justamente eso es lo que está sucediendo hoy en pleno siglo XXI. Lastimosamente, digo yo, Maybord, porque pues es increíble que tengamos que estar defendiendo de esta manera un derecho fundamental, un derecho humano que debería estar más que, digamos, ya eh, cristalizado, como escrito en la piel de cada uno de los seres humanos y no necesariamente estar ahora nosotros bandeando temáticas y bandeando justamente líneas de pensamiento porque no se pueden hablar en medios hegemónicos de comunicación y menos también en redes sociales como varias en las que estás transmitiendo hoy. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Él está avanzando por medio de esa agenda globalizada. Lo que pasa es que yo he dicho varias veces, Maybor, y suena a suerte como de chiste, pero no lo es. Gustavo Petro no ha servido ni siquiera para dictador, le ha ido mal en todo. Es que Gustavo Petro no tiene ni siquiera credenciales
para poder ser un político mediocre. Ha sido desde un guerrillero mediocre hasta una persona con unas ínfulas de grandeza que él jura que es una personalidad mundial. Eso es lo que lo tiene a él obnubilado y gracias a Dios parado, porque no ha servido ni siquiera para obedecer bien las líneas dictadas justamente por este globalismo que hemos estado describiendo al inicio del programa. Es que la verdad es que uno observa el comportamiento de Gustavo Petro, cómo va él a hablar en los foros internacionales, cómo vino aquí a la ONU y aquel discurso, aquella condena, entre otras cosas, él condena todo aquello que va en contra de su deseo más íntimo, ¿no? Muy deseo íntimo. Pero en función de esas relaciones que él tiene con el crimen organizado transnacional, hay investigaciones que señalaron y lo están haciendo ya a nivel institucional en Colombia, como por ejemplo Gustavo Petro habría presuntamente recibido dinero proveniente de la industria criminal, vamos a llamarla así. Sus relaciones con el ELN, sus relaciones con los jefes narcos de otras naciones que tienen el poder político. Ejemplo, Nicolás Maduro. Yo quisiera que interpretaras, porque hay mucha gente que está especulando sobre esto. ¿Es que Petro cambió y ahora no quiere a Nicolás Maduro? ¿Es que Petro cambió y se peleó con el ELN? El ELN que estaba haciendo un alto al fuego, de pronto se enredó todo, justo coincidiendo con el tema de la crisis por el fraude en Venezuela. Yo quisiera que hicieras una lectura sobre estos actores, porque la gente está también siendo atacada, Isabel, y esto lo hemos conversado en privado en otras oportunidades, de una gran campaña de desinformación para percibir actores que no son como son o como ellos quieren que sean. Pero quiero dejártelo a ti para que lo expliques. Adelante. Acabas de nombrar es supremamente sustancial, Maybor, y es justamente el poder generar líneas de información falsas para que la gente esté allí embobada con estas líneas de información que se infiltran en la sociedad justamente adrede. Pero nombraste al inicio algo muy importante y es si Gustavo Petro está volteándosele a este tipo de criminales que has nombrado como Maduro, como el grupo de narcoterrorista ELN. No, todos son sus iguales y hay que recordar que Gustavo Petro proviene de la línea criminal. Gustavo Petro proviene de un grupo criminal narcoterrorista que quemó el Palacio de Justicia en los 80 en Colombia. Es decir, es una persona que estuvo presa justamente por guardar armas de ese grupo M-19 que en su momento pues mató, reclutó menores, asesinó hermanos, secuestró, privó del derecho a la paz y a la libertad de transitar a miles de colombianos. Aquí no hay que olvidar eso, es que esa es su matriz, de allí viene, ese es el verdadero Petro. Entonces, desligarse de eso, por ejemplo, prohibiéndole a la gente que no le digan guerrillero, pero ¿por qué? Si él fue el que eligió ser guerrillero en su momento, él fue el que eligió el camino de las armas, de la violencia, de la destrucción y del terrorismo para poder llegar al poder. Él fue el que optó por eso. No fue que nadie lo obligó. Entonces uno no se puede olvidar que esa es la naturaleza humana de ese ser que llegó hoy a ocupar la Casa de Nariño. Entonces, si esa es su naturaleza, de la cual además no se arrepiente porque vuelve y enarbola la bandera de este grupo narcoterrorista y criminal al que él no, ojo, no perteneció en pasado, pertenece porque vuelve y saca las banderas del M-19 y es más, las enarbola, como te decía, junto con la bandera de Colombia, como si tuviesen la misma capacidad y potencialidad, digamos, dentro del inconsciente colectivo de Colombia o de los colombianos, como si fueran equiparables
esto es tristísimo, porque es que aquí estamos hablando de gente víctima de ese grupo criminal al que él pertenece, que no solamente se han visto afectados por ese grupo, sino que han sido vueltos a poner dentro de la posición de víctimas, revictimizando a esa gente. Nunca le han pedido perdón. Hay gente, Maybor, aquí hay que recordarlo, y sobre todo para esas nuevas generaciones de colombianos que parece que tienen un poco de pereza en estudiar historia o han sido mal enseñados por parte de FECODE, justamente ese grupo o esa organización que le donó gran parte de dinero y trabajó por esa campaña de Gustavo Petro, pero después Gustavo Petro se les volteó. Y ahora vamos a hablar en detalle por qué es que él se le voltea a tanta gente. Pero para terminar esta idea, en un inicio hay que recordarle a esa gente que ha estudiado historia con unos baches de información que no les dan y no les interesa buscar, que este grupo M19 nunca ha pagado por sus delitos, que la magnánima democracia les ha permitido estar nuevamente a esos miembros que mataron a sus hermanos, secuestraron, reclutaron menores y quemaron el Palacio de Justicia, regresar a la sociedad justamente para reconstruir sociedad. Pero la reconstrucción de sociedad de Gustavo Petro parte del hecho de seguir ejerciendo por las vías del crimen. Y hay que decirlo con todas sus letras, Maybor, sin ningún temor, porque es que hay que tener en cuenta que los actuales grupos narcoterroristas como las FARC, que no han dejado de existir, también hay que enseñárselo a esas generaciones que no han aprendido historia o no la han leído, insisto. Bueno, existe, no es las extintas FARC. Las FARC jamás se han extinguido. Tenemos gente dentro del Congreso sentada por Juan Manuel Santos, allí los dejó sin un solo voto, los dejó por el famoso proceso de paz, que no fue más que un proceso de impunidad firmado en La Habana, que tiene tanto que ver con lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, tiene tanto que ver esa cúpula corrupta y oligarca y tirana de Cuba con lo que está ocurriendo también en Nicaragua, en Colombia, en donde haya un margen de posibilidad de que se sienten en el poder estas personas que se hacen llamar de izquierda, que insisto, esto no es izquierda, estos son grupos armados por medio de la violencia, de la delincuencia y sobre todo de un gran elemento fundamental que es el narcotráfico, aunados para poder llegar al poder, sentarse allí y, como ocurre en tu país, no abandonar esa silla presidencial, aunque finjan estos juegos democráticos de elecciones en donde una movida magistral de María Corina Machado pues ha logrado confirmarle y corroborarle al mundo cómo justamente el pueblo votó. Solamente en una torcida, digamos, de este ajedrez que le ha jugado María Corina al régimen de Venezuela, es que se puede constatar cómo sí es factible demostrar este juego dictocrático al que ellos quieren someter a los pueblos perennemente. Eso mismo está intentando Gustavo Petro en Colombia, quedarse allí bajo el juego de la democracia, que no son democracias, sino que van torciendo todos los mecanismos de control, todas las instituciones, van, por supuesto, minando las tres ramas de poder para justamente construir esa dictadura con apariencia de democracia. Y que utilizan los mecanismos, pero quería ir hacia el uso del lenguaje del que hemos hablado tantas veces y que Orwell hizo en su obra maestra, porque estamos en un lenguaje orwelliano. En el caso de Gustavo Petro, está utilizando la vieja estrategia de división de la sociedad, ricos y pobres, asesinos y amantes de la paz, etcétera. Y eso yo no sé si funciona o no funciona a estas alturas del partido. Me preocupa mucho, Isabel, y eso lo hemos visto en otras oportunidades, como por ejemplo haya una subestimación del personaje. Él no está solo, Petro no está solo, Petro está
en el marco de una organización que trabaja con nexos importantes a lo largo y ancho del planeta. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a subestimar a un sujeto como Gustavo Petro, que dice que aquellas personas que le dicen fuera Petro son asesinos y ricos y no se aguantan el colorcito de él? Entonces, esto es de las estrategias leninistas, pero orwellianas también, sin dejar de pasar una revisión a Joseph Goebbels. Sí, 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 claro, coincido contigo, totalmente orwelliano, pero además son discursos sesenteros, viejos, nada progresistas, diría yo, a ellos que les encanta llamarse progresistas, ¿no? Pero sí, evidentemente es un manejo del lenguaje en donde en su momento las líneas marxistas, leninistas, pues ponían a enfrentarse a los pueblos entre ricos y pobres con ese odio pues profundo y visceral hacia los ricos, pero justamente quienes dirigen estas líneas de pensamiento para volver a hablar de ellas y que es un buen ejemplo justamente lo que estás dando para explicarlas, pues pertenecen justamente a la oligarquía, a esa cúpula justamente que mantiene el poder económico y los grandes gozos bien sabrosos al estilo pues colombiano de Petro y Francia Márquez, que ahora incluso has podido notar y la gente sabrá, invitan hasta miembros de la realeza y se pasean con ellos. Es absolutamente una antítesis de lo que plantean, pero sí esta lucha entre ricos y pobres se podría referir a esos principios marxistas leninistas, pero yendo más allá digamos, al espectro orwelliano, podríamos decir que lo que están es deconstruyendo el lenguaje para poder llevar a la población a pensar que esas utopías del libreto que tienen muy bien escrito y que muchos compran, porque es que hay que decirlo, pues es que el libreto, digamos, del comunismo puede sonar bastante tentador para muchas personas, sobre todo para aquellos que gustan de creer que el mundo es un lugar justo e igual para todos. Bueno, no es así, ni puede construirse así, porque la propia naturaleza humana, el ser humano, no es así. En la deconstrucción del ser humano es que se basa ese discurso solamente en letras, el discurso comunista que en papel pues lo aguanta todo, pero que en la realidad saca lo más vil del ser humano. Por ejemplo, es que no hay sino que ver los ejemplos en la historia de la humanidad. ¿Dónde ha habido comunismo en el mundo? Pues en ningún lado, porque nunca llegan, nunca se cristaliza, se quedan en el camino hacia el comunismo que es el socialismo, en ese perfeccionamiento del socialismo que dura décadas y décadas y va arrasando con países completos, economías completas y vuelvo e insisto, mueve los sentimientos más turbios del ser humano. ¿Por qué? Porque ese ser humano ya preso dentro de ese socialismo tiene que buscar cómo sobrevivir, cómo poder clavarle el cuchillo al que esté al lado, al hermano, al vecino, al compañero. Se lo clavan porque tienen que comer. No hay nada más fácil para dominar un pueblo que mantenerlo en hambre y necesidad. Y además de todo, por otro lado, meterles en el discurso el cuento de que el paternalista gobierno les va a solucionar todo, porque todo se puede en comunismo y todo alcanza, pero ¿de dónde si no producen nada? Porque lo primero que hacen son quebrar sus economías. Bueno, lo hacen adrede, de hecho Petro lo ha declarado, Fidel Castro en su momento lo declaró, el maestro de todos estos pichones de tiranos, Maduro lo declaró, Chávez lo declaró, todos con sus características, digamos, aseveraciones, dijeron hay que mantener a los pueblos pobres, porque pueblo pobre vota por quién, pues por un populista que les dice lo que quieren escuchar, más no la realidad.
Bueno, así los mantienen pobres, presos de ese discurso, presos de esa esperanza del comunismo que algún día llegará. Por eso esas frases maquiavélicas como patria o muerte, ¿no? De un Fidel Castro en Cuba, como esas, digamos, esos dominios de esas masas que buscan seguir creciendo hasta llegar al comunismo que nunca llegan, mientras tanto están siendo alimentadas por migajas que les tiran esas cúpulas dictatoriales en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y comienza a cristalizarse y a forjarse poco a poco en Colombia. Para muchos es increíble y no lo ven ni siquiera remotamente cercano. Para muchos colombianos lo que pasa es que no quieren llegar a ser como Cuba ni como Venezuela, ya muchos lo saben, pero muchos dieron el voto en su momento, muchos le siguen creyendo, bueno, pocos porque está en menos de 30% de la aceptación de Gustavo Petro en Colombia, así que son pocos ya, son muchas las personas que se han salido del petrismo, bueno, porque el gobernar es diferente a hacer oposición, y con esta inmensa corrupción ligada, nuevamente enfatizo, con el narcotráfico, bueno, ha llevado a que se saquen a la luz muchísimos escándalos que rodean justamente al gran oligarca de Gustavo Petro. Fíjate, Isabel, que cuando uno ve todas estas palabras que usa Gustavo Petro, etcétera, y todo lo que es la esencia del núcleo ideológico, uno tiene que pensar que hay una división entre los zurdos o hay intereses que agrupan a unos zurdos de un lado y a otros del otro lado. Nosotros hemos dicho acá con varios de los expertos que conversamos que hay como unos dinosaurios que son estos del Foro de Sao Paulo y están los otros, los progres. Entonces, estamos viendo una lucha de progres y de dinosaurios o de dinosauritos y dinosaurios. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el discurso de Maduro, por ejemplo, los pleitos que desde el punto de vista de la narrativa mediática se están dando los dos, aparece un Andrés Manuel López Obrador que es un dinosaurio, con la mujer que tiene al lado ahora, que va a ser estuvo trabajando con él 20 años. Era la que trabajaba con él, la que estaba pegada ahí al lado. Sí, claro, estaba esperando llegar y llegó. Estuvo en California, en el mundo progre y en el universo de Narnia de California. Entonces, es justo porque, a ver, ella dice lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Nicolás Maduro aparece con su proyecto 7T. Se parece un poquito a la 4T. Y también está haciendo lo que pues en México tuvo éxito, pero Maduro no lo va a tener. Entre otras cosas, porque estamos frente a lo que estamos en estos momentos. Y quiero a ver si tú consigues una diferencia entre esos dos tipos de personajes, porque tenemos a un Borrell que dice que no pasó por alto las acusaciones e insultos que durante los últimos días los líderes del chavismo han dado en su contra. Y dice que hay que mostrar las actas. Las actas, las actas. Y en paralelo tenemos a un Nicolás Maduro que le dice a la gente que son 7.7 millones, o creo que van a ser más, que se regresen a Venezuela con un proyecto porque están mamandini. Y dice, yo sé que tienen 4 y 5 trabajos. Excuse me. Uno se pregunta hasta qué punto estos dinosaurios están peleados unos con otros, los dinosauritos, y ves a Joseph Borrell, que creo que es un personaje clave, al igual que el Antonio Guterres y todo el grupito de la ONU. Entonces, se pelearon los zurdos. A tu juicio, ¿los progres andan en una órbita y los dinosaurios en otra o qué?
No, yo lo vería de esta forma. Primero que todo, son socios porque pertenecen a la misma estirpe, pero nada de esto de estarse peleando. Están haciendo un pulso, sí. Yo diría que esa triada malévola, como le he denominado yo, de Andrés Manuel López Obrador en México, Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, la triada del terror, pero diabólico, pues lo que están haciendo es defender sus intereses. Pues es que aquí hay que tener en cuenta que la ruta del narcotráfico pasa justamente en una autopista enorme todos estos países. Venezuela es la ruta perfecta. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí tienen a sus socios sentados en el poder. Entonces, no podemos perder de vista nunca justamente el súper negocio del narcotráfico. Ese negocio del narcotráfico es lo que ha unido a esta izquierda, y repito, unida de Latinoamérica, a aquellos que se hacen llamar progresistas, pero que no hacen más que anular y cortar todos los derechos humanos más fundamentales que ya han sido alcanzados por nosotros, la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que tener la presa dominada y hay que tenerla callada, silenciosa y creyendo que están construyendo un país mejor porque van en vías del socialismo comunismo. Bueno, no dicen que son comunistas, porque fíjate que ahora ni siquiera tienen la fortaleza de decir que son socialistas o comunistas, como en algún momento lo dijeron desde Cuba, que también han ido cambiando esa cúpula oligarca y tirana de Cuba, ha ido cambiando también el discurso un poco desde que murió Fidel. Bueno, sabemos, pero esa es la matriz, ese es el cáncer que corroe justamente a toda esta plana mayor del Foro de Sao Paulo, como bien tú lo has nombrado, y que los une, los unifica y los potencia ese narcotráfico del que ellos no solamente maman, sino que dependen. Estos son apenas esos personajillos sentados allí en esas casitas de poder, esas casitas, esas presidencias, pero obedecen a amos. Esos amos no solamente pues son capos del narcotráfico porque ellos mismos están dentro en esa amalgama de estos carteles, sino también recuerdo nuevamente a aquellos que les dirigen con el dedo meñique todos los designios del globalismo. Fíjate cómo serán de arrodillados y de criminales con sus propios pueblos, que no tienen ningún problema en repetir discursos, aunque sean contradictorios, porque por un lado se dicen socialistas y se dicen progresistas y se dicen ser unos abanderados de los pobres, de los más necesitados, de esos pueblos dominados y abusados por esas derechas corruptas en esos países, pero a la vez siguen repitiendo el discurso dictado justamente por el globalismo, como son que venden sus recursos básicos de país, como el petróleo, como el carbón que has nombrado al inicio, como las piedras preciosas, todo esto que van a ser, por supuesto, son sacados y llevados del país sin ningún control, sino el control justamente de estos grupos pequeños que dominan políticamente, social, económicamente esos países, venden sus países, entregan sus países al globalismo. Son tan hipócritas que entonces los ponen a repetir estos discursos de lo que yo he denominado el terrorismo climático. Y aquí siempre tengo que hacer una aclaración. No se trata de la ecología válida, sustancial, importante, enseñar el cuidado del planeta. No, aquí estamos hablando de terrorismo climático con intenciones políticas y de dominio social. Esa es la Agenda 2030 de la ONU. Por eso la ONU tiene esos procederes y por eso Guterres, pues como tú bien lo has dicho, también está sentado bajo esas líneas de mando del globalismo. Entonces son tan corruptos y tan contradictorios y tan esenciales y tan básicos de leer que
mientras dicen que están salvando el planeta con estos discursos grandilocuentes y elucubraciones que nadie entiende de Gustavo Petro, porque él lo mece una gran egolatría, pues mientras tanto también está dándose la vida de lujo, de viajes múltiples con unas comitivas extremadamente amplias para ir al foro de Davos, para ir a la ONU, para ir a Europa, para ir mientras en el país pues está diciéndole a la gente que no se va a volver a explotar ni a exportar petróleo, que no se va a explotar ni exportar carbón, que no se va. Bueno, entonces, ¿a dónde quieren conducir esas naciones? En el caso de Colombia, pues al empobrecimiento más rápido y veloz posible. Entonces, ¿cómo vas a sacar a los pobres de pobres? Bueno, no, es que no se los quiere sacar de pobres. Volvemos a lo que habíamos hablado hace unos minutos, pues es que es muy buen negocio conservar los pobres dependientes y embobados bajo este tipo de discursos. Y allí van en carros de alta gama, vistiendo con marcas de lujo, calzando Ferragamo, volando en aviones que queman millones y millones de combustible, mientras van cantando el coro de la agenda progresista globalista diciendo que hay que acabar justamente con el petróleo. Allá van al foro de Davos a cantarse sirenas unos a otros, a entrenar a estos pichones como Petro, que es apenas un pichón del globalismo, les van enseñando el discurso, pero sus acciones cotidianas no coinciden tampoco con la agenda global. Un fracaso total, lo mismo AMLO, lo mismo Sheinbaum, que va pisándole ahí los talones a AMLO, pues porque para eso trabajó con él, para poder dejarla ahí sentada. Ella estaba esperando quedar sentada en la presidencia y AMLO también estaba esperando dejarla ahí sentada. Van a seguir construyendo o deconstruyendo en México pues las posibilidades y las potencialidades de ese país, pero eso es lo que les corresponde hacer dentro de la agenda global. Y Maduro pues no se distancia mucho de ello. Lo que pasa es que ahora está pasando por una situación después de las elecciones tan crítica que lo mejor que se le puede ocurrir a ese hombre es usar justamente esas pistas clandestinas en donde puede tomar esos aviones llenos de petróleo, a propósito, que lo enriquecen a él, pero que no enriquecen a su pueblo, para huir de allí, porque sería lo mejor que le podría ocurrir. De lo contrario, Meibor, el agua está calentándose y poniéndose muy turbia para él. La presión, no solamente dentro de Venezuela, sino la presión internacional es increíble. Y aunque los organismos internacionales como la OEA, la ONU, bueno, todos estos organismos tal vez parecen inservibles, en este momento habría que, yo creo, ponerle un punto de atención importante justamente a la OEA. A la OEA, vamos a ver si sirve para algo la OEA. Por cierto, que cuando uno ve las declaraciones de los representantes del régimen contra la OEA, uno dice, pero tenemos años escuchando eso también. Claro, claro. Recuerdo que cuando tu expresidente, jefe en la OEA, fue para Venezuela, que yo fue una cosa que todo el mundo estaba esperando algo y finalmente se dio lo que hay. Por cierto, que Maduro está tratando de normalizar el país a como de lugar, olvidándose que la ONU, no la ONU, sino que un grupo de la ONU, que son los expertos, estos que estaban en Caracas, constata que las actas publicadas por la oposición son las originales, pero en paralelo vemos un espectáculo dantesco en el que aparecían una gente como si estuviésemos en aquel momento tan terrible de encierro. Sí, covidiano, covidiano. Estaban así, pero revisando unas actas y agarraban las actas como si fueran... Ok, es un show, pero mal hecho, ¿no? Un show dantesco con el que se van a aparecer hoy o mañana o cualquiera de estos días diciendo que esas actas que estaban ahí, que nadie las vio, son las que son, y las otras que andan por allí no son. Eso es lo que va a decir, no tenemos... Pero claro, claro, por Para supuesto. eso reiteran que este domingo 25 hay, o sea, el Consejo Nacional Electoral
va a ser una nueva consulta. Una consulta, pero en este caso ya ellos la habían anunciado, es una consulta popular nacional para escoger los proyectos, son 7 proyectos que se van a escoger de las llamadas comunas, ¿no? Proyectos de las comunas, y no se sabe cuáles son esos, la gente que está involucrada en las comunas, sí, consejos comunales, comunas y circuitos comunales van a votar el domingo para escoger los 7 proyectos que son elementos de los que ellos utilizan para recuperar el espacio perdido, que no creo que lo vayan a hacer. No sé si la gente que está en el super chat cree que a través de todas estas cosas lo van a recuperar, porque en paralelo también, Isabel, Maduro dice que el PSUV y sus aliados tienen que trabajar para ganar las gobernaciones y las alcaldías. Ellos ya están trabajando en las otras elecciones sin haber resuelto esto que está pasando ahora, ¿no? Digo que la Dirección Nacional de la Tolda del PSUV propuso consolidar 3 anillos de fuerza de manera integrada y diversas en los procesos de automejoramiento y transformación de las políticas públicas del Estado. ¿Después de cuánto tiempo? Tenemos 25 años con este horror, y Maduro anda proponiendo unas elecciones sin haber aclarado el fraude del 28 de julio, que ya van 21 días y todo esto se enreda. Sí, pero es una puesta en escena, pero yo creo que el mundo, y por eso es importante resaltar, decía yo, digamos, los comunicados fuertes, férreos de la OEA, porque, y esas manifestaciones también verbales que hemos escuchado tan fuertes, justamente saliendo allí de esta organización internacional, porque aunque sabemos que muchas veces se quedan en comunicados, muchas veces se quedan simplemente en estas reuniones eternas, en estos organismos que en la mayoría de las ocasiones, pues, pueden ser anquilosados, justamente que no conducen a nada. Bueno, también es importante porque no dejan perder de visión al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo primero que se quiere cuando hay un escándalo de estas magnitudes, con pruebas de estas magnitudes como las que están presentando por parte del grupo de María Corina Machado al mundo, con pruebas y evidencias sustentadas al alcance de la mano de cualquiera y de gobiernos, de líderes, de organizaciones y de todo, pues lo primero que quiere una tiranía es acallar el problema, silenciar el asunto y que ya no se alborote más el avispero. Y eso es justamente lo que no se permite cuando organizaciones importantes del hemisferio y mundiales pues no dejan que se acallen, porque siguen y siguen hablando y siguen diciendo que lo que quieren es que se demuestre que justamente lo que se dijo de que Maduro había ganado las elecciones, bueno, en dónde se puede constatar, cómo se puede comprobar, pero por supuesto no en el discurso maniqueo de la triada diabólica y del terror demoníaca de AMLO, Petro y Lula, de insistir con ese discurso que lo que está haciendo es hacerle la pala al régimen y a la dictadura venezolana, de que sí muestre las actas, muestre los votos, pero pueden dialogar, pero tal vez sería buena idea que repitan elecciones. Hacia allá van, porque lo que les interesa es la manipulación. Y como con las actuales actas y con las actuales máquinas y con las actuales pruebas que ya tiene el mundo, no pueden demostrar sino dar una evidencia de que han alterado esas actas, bueno, pues por eso es que se han demorado tanto. A pesar de la ayuda china, a pesar de la ayuda de Irán, no han podido demostrar que justamente perdieron. Perdió Maduro. Eso es lo que está allí en las actas. Eso es lo que la gente ha podido ver y comprobar. Ellos lo que están haciendo ahora es intentar adulterar esto, que con todos los mecanismos de control y todos los sellos que tiene el proceso electoral, pues les ha costado, pues, tanto que fíjate que hasta el momento solo les queda seguir haciendo esta puesta en escena que tú has nombrado, terrible, o sea, tenebrosa, pero a la vez también ridícula, con esta movilización de gente en un escenario además
grabado, controlado para un mensaje comunicacional adrede montado, porque son muy buenos en propaganda. Si es que el nazismo les enseñó a todos los buenos en propaganda justamente a cómo mentir bien por medio del uso de la propaganda. Eso sí son dignos alumnos de Goebbels, eso no se puede olvidar. No se puede olvidar. Loli Espinosa recuerda, y estoy muy agradecida por este mensaje, que dice que si continúan los dinosaurios en el planeta Tierra, tenemos asegurado un meteorito. Yo creo que sí. La OEA, hay mucha gente que está creyendo en la OEA también, en las propuestas de la OEA. Vamos a ver qué pasa. También no pueden recuperar nada, los 7 monitores se fundieron. Eso es lo que... Es que no pueden, ellos son los dueños del sistema. Aquí lo explicó Guillermo Salas y lo explicó el doctor Aguana. Ellos son los dueños del sistema. Es más, el doctor Aguana dijo, y él es experto en eso, que sí se pueden crear esas actas. El problema hay quien las va a creer, ¿no? La que ¿Quién? crear, Ah, pero dijo porque él conoce el sistema, tiene más de 20 años en el sistema, dice, no, el sistema electoral del voto electrónico, o sea, es fraudulento, ellos lo han estudiado, es fraude. Y allí gana el que lo maneja. Ahora, claro, quien cuenta los votos gana. Eso ya lo sabemos. Quien domina las máquinas gana. Y máxime Maibor cuando sabemos de dónde viene justamente el software de esas máquinas, porque acuérdate que es que no solamente tenemos que irnos para atrás y pensar en Smartmatic, sino que justamente después han cambiado de servidores y de marcas, pero eso es tan fácil como montar otra empresa en otro lugar del mundo, cambiarle el nombre y seguir con el mismo mecanismo que es justamente alterar el voto real que se da en estas máquinas de votaciones. Además, hay que tener también en cuenta que si ellos siguen persistiendo en que fueron hackeados, en que fueron violados esos mecanismos de control y de seguridad de esas máquinas de electorales en Venezuela, pues entonces la primera pregunta que surge y que ellos deberían tener cómo contestar es, pero no se supone que esas máquinas no están conectadas al Internet y por eso es que debemos confiar en el voto electrónico, o es que sí se pueden conectar al Internet y entonces, o si no es así, entonces, ¿por dónde les llegó el hackeo? Es que por dónde, no se explican, te digo, la evidencia es tan contundente de la falsedad de este régimen que pues es que no van a poder tapar todas justamente las aristas que se han abierto desde el día de elecciones. Están en jaque, falta el mate, así que ahí vamos. Yo sí como colombiana y como una persona que defiende con toda la intensidad y toda la fuerza de mi ser las libertades civiles, el derecho fundamental a la democracia, al voto soberano y a la libertad per se, te digo, acompañaré hasta el final a Venezuela a liberarse de este yugo sangriento y macabro que los ha tomado desde hace más de 25 años y no se lo merecen. El pueblo venezolano ha demostrado que está ahí valiente, valeroso, exigiendo su liberación en las calles, exigiendo su liberación. Ha puesto muertos, ha puesto marchas, ha puesto exilio, ha puesto todo lo que ha tenido que poner y el día de la liberación les va a llegar. Lo que pasa es que el enemigo es muy fuerte. El enemigo está ahí arraigado y sostenido por otros, digamos, enemigos de las libertades más fundamentales del ser humano en el mundo. Por eso es que no hay que dejarlos llegar, pero los colombianos no escucharon, los venezolanos no escucharon en su momento a los cubanos y por ahí vamos paso a paso, pero se puede y yo pienso que es un momento crucial el que está viviendo Venezuela y es un deber moral acompañar a la liberación de los venezolanos en este momento. Vamos a seguir la lucha porque yo creo, Isabel, que son muchos los retos que tenemos por delante, incluso aquí mismo en Estados Unidos. Los retos están al frente, nos están tocando la nariz y ahí no puede ver. No puede ver, así como hay muchos en América Latina que no ven,
porque una de las cosas que hace el sistema educativo de adoctrinamiento, que ya no se puede llamar educativo, salvo que usemos el lenguaje orwelliano, pero el sistema de adoctrinamiento desde el preescolar hasta el posgrado, hasta los doctorados, es increíble, ¿no? Y ahí le tenemos que dar todo el crédito a Gramsci, porque él lo planteó allá en esas 4 rejas que tenía, él lo planteó y se siguió. Si él estuviese vivo, estuviera muy contento y a lo mejor fuera, no sé, ministro de educación o de adoctrinamiento de algún lugar. Ad honorem. Que le ofrecerían muchos trabajos, pero a ver, el tema educativo es muy fuerte. Hoy estuve conversando en una conferencia a la que asistí como ponente sobre ese tema, cómo lograr que la gente adoctrinada por un sistema entienda que no le conviene. Y ya no me refiero a Venezuela, porque Venezuela, muchos de los que estaban en el sistema adoctrinados despertaron porque tenían ruido en el estómago, porque iban a tomar una ducha y no había agua, y querían ir a la escuela y no había escuela, porque querían prender el auto y no hay gasolina. El hambre, la miseria, el drama permitió que la gente que sí conoció la democracia, como es el caso de Venezuela, despertara. Muchos dicen, no, ya nosotros no queremos vivir aquí, y brincaran la talanquera, porque muchos eran chavistas, como comprenderán, los chavistas no vinieron, no son extraterrestres, eso estaban Y ahí. muchos están en Estados Unidos. Muchos están en Estados Unidos, pero hay en otros lugares. Aquí han habido hasta encuentros a favor de Nicolás Maduro en Nueva York. En Nueva York, bueno, también aquí es un tema porque se ha avanzado mucho. Esta es una ciudad, Isabel, donde hay personas que forman parte del Partido Comunista Chino. Aquí hay miembros, aquí hay un partido comunista de Nueva York y un partido de jóvenes comunistas de Nueva York. Aquí operan las ONGs que se encargan de defender al régimen y otras que se encargan de atacarlo, ¿no? O sea, también hay que hablar con las dos verdades. Aquí hay de todo, ¿no? Pero mi última pregunta, y con esto vamos a culminar esta conversación, que te agradezco muchísimo, y además estás invitada para un próximo encuentro, porque el tema de Venezuela parece una especie de espiral que se va ampliando. Pero el tema educativo es muy importante, atacar la ignorancia es muy importante. América Latina, en un porcentaje importante, vive en la ignorancia ante la carencia de oportunidades para educarse en el marco crítico del pensamiento. Y eso, pues por supuesto que tampoco se está dando en otros lugares, no solamente en América Latina. Hay mucha gente aquí en Estados Unidos que tiene el mismo problema, y tal vez aquí son más, porque hay 330 millones que dicen ellos que tienen. Yo creo que también esos números están viejos, ¿no? Pero, ¿qué le dirías tú a la gente? Porque es importante, y a estas alturas del partido ya la gente no quiere ni siquiera leer. Solamente los 280 caracteres de Twitter. Adelante. Por eso lo más importante hoy, sí, Maybury, ya para concluir, sería que conservemos el pensamiento crítico, algo que pues obviamente hay que cultivar, ¿no? Hay que buscar y cultivar. El pensamiento crítico es justamente lo que más quieren acabar desde el globalismo. Ya para cerrar y concluir en forma circular, la idea de hacia dónde nos están llevando. Porque, por ejemplo, Estados Unidos está absolutamente minado en el ámbito de la educación también, porque aquí ya se adoctrina también a esas masas jóvenes que hoy las vemos gritando como locos, justamente no pidiendo en las calles, en esas manifestaciones, sus derechos para que sean respetados, para que vuelvan a conseguir lo que esta nación ya ha conseguido tras larguísimos años de construcción, siendo pues un modelo que en su momento fue modelo justamente de libertades y de democracia, pero ya no lo es así. Bueno, ahora vemos masas de gente adoctrinada gritando por
defensas de otras naciones o de otros grupos terroristas en otras partes del mundo, como lo es Hamas, por ejemplo, por solo dar un ejemplo. Pero esas masas adoctrinadas en las mismas escuelas estadounidenses, en una sociedad y en un país ya infiltrado y deconstruido como lo es Estados Unidos, ni siquiera se dan cuenta que están fallando en exigir que se les retorne un país que alguna vez tuvieron cuna de libertades. Entonces, hasta este punto están obnubilados, hasta este punto están manipulados y por supuesto que están siendo manejados con intereses de una élite que sabe muy bien hacia dónde quiere de construir, continuar deconstruyendo esta sociedad, implosionándola, enfrentándola. Esto mismo, bueno, ocurre en otros países de la región. Latinoamérica también está tomada por estas líneas de pensamiento y con la variante o la dificultad de que pues nuestros países latinoamericanos pues son democracias en construcción, economías totalmente vulnerables, más abusadas por esos que ocupan esos puestos de poder y desangran esas naciones. Y ahora para acabar de rematar pues con estas digamos, ideotas, como diría yo, de construir socialismo, comunismo en determinados países como los que hemos expuesto a lo largo del programa. Hacia allá van, por supuesto, hacia la manipulación de cada una de esas nuevas generaciones que pasan por esos centros de adoctrinamiento que ya no son escuelas. Dominar el pensamiento, dominar la educación, dominar el hambre es dominar la sociedad. Quien domina la sociedad desde estos dos factores fundamentales, pues por supuesto que va a dominar la política y les va a seguir haciendo creer a esas sociedades que viven en democracia cuando ya viven en dictadura, que pueden ir a elecciones y que su voto va a ser respetado, excepto cuando salen movidas como la que acaba de ocurrir en tu país, en donde una oposición organizada y dentro de una jugada magistral ha logrado demostrarle al mundo que la podredumbre, la corrupción y la dictadura más férrea existe, está allí dentro de Venezuela y hay que tumbarla como sea, porque los tiempos no dan para más. Hay gente muriendo de hambre, hay gente muriendo por represión, hay gente que no aguanta más, hay gente huyendo todavía por ese Darién, hay gente huyendo también de Colombia y todos vienen a buscar el gran sueño americano que aquí también se ha deconstruido, se ha, por supuesto, implosionado, se ha enfrentado a esta sociedad para que se coman unos a otros, para que estén entretenidos en lugar de estar construyendo país, en lugar de estar haciendo defender principios fundamentales como la libertad per se. Pensar, ese es el tema. Antes de irnos, quiero hacerles un comentario, porque hay mucha gente que dice si creemos en el voto electrónico. El sistema de voto electrónico es como las mafias de la lotería electrónica. Yo les voy a contar, un día lo vamos a hacer porque una de las sociedades que se dice ser desarrollada, en esa época pues no estaba esta furia del globalismo ni nada de esto, es Alemania. 2009, el Tribunal Constitucional de allá, que no se parece al de Brasil o al de Venezuela, admitió una demanda y luego hizo una decisión que es histórica en torno al voto electrónico. La discusión era si el voto electrónico le quitaba al soberano, que es el pueblo, la decisión de ejercer el voto y de que éste fuera respetado porque tenía la capacidad de verlo. Cuando es en papel, la gente no pierde el contacto con el voto. Cuando es electrónico, la gente
mete el voto y luego se pierde entre el sistema de algoritmos. Porque la transabilidad del voto no está garantizada con las máquinas. Y el Tribunal Constitucional de Alemania estableció y ordenó que el voto electrónico era inconstitucional. Y era inconstitucional porque justamente le quitaba al soberano la capacidad de supervisar, de transarlo y revisarlo. Y por eso, cada vez que hablamos del voto electrónico como un mecanismo de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, volvemos a la misma discusión vieja. Y es que el voto manual es el voto en el que el ciudadano cuida su voto y lo puede cuidar. El voto de la maquinita que impuso Chávez cuando la gente lo empezó a despreciar, luego de los sucesos del Puente Llaguno, de que él salió del poder, el régimen puso ese sistema de votación que ha tenido dos nombres, pero que es el mismo sistema, es el mismo software, es el mismo, la misma manito, que dicho sea de paso, tenemos hasta una foto de una manito de un señor que está ahí desde esa época, que se llama Carlos Quintero. Ese está ahí desde allí, de aquella maquinita. Y la maquinita, o sea, cambian los nombres, pero no cambia el sistema. El sistema es... Antes lo van puliendo, Maybert, es que lo van puliendo. ¿Tú crees que ahora... Y van metiéndose en diferentes países y tengo pendiente entregarles una investigación ya a profundidad de cómo, ya lo dije en alguno de mis programas para los que quieran pues que naveguen mi canal, pero de dónde surgió esta trazabilidad de el voto electrónico en Venezuela. La vulnerabilidad de esa trazabilidad viene de Argentina y esos puntos de conexión de Argentina a Venezuela, a Colombia y cómo se infiltró en Estados Unidos, estoy culminándoles en una gran investigación que pronto les voy a entregar. Así que bueno, Maybor, lo más importante, y ya antes de irme, porque sabes que tengo ahora otra... Nosotros nos vamos porque nosotros nos escapamos del trabajo para venir a conversar con ustedes. Y más tarde también tengo en vivo en mi canal, así que si me lo permiten, los invito a todos para que pasen. Isabel Cuervo, ahí estoy en YouTube también. Y bueno, estaré trabajando el tema de Venezuela también hoy con algunos elementos importantes que creo que hay que entregarle al público, ordenados, sintetizados y que los mantengan presentes para lo que van a ser los próximos días. Pero sí, decirte también ya para terminar, Maybor, y despedirme así, que justamente lo que se quiere ahora más que nada en el mundo es minar el proceso democrático que ya ha sido minado por medio de las máquinas electrónicas, pero minar la fe, la confianza de la gente, ese constituyente primario que diga va bajo las manos, no voy a creer más en la democracia, esto es un juego, están jugando conmigo, con mi país, con mis derechos, todo es falso, aquí gana quien cuenta los votos. Sí, gana quien cuenta los votos, pero hay que tener, y veía un mensaje importante que ponías en pantalla, hay que tener esa participación masiva ciudadana, porque es la única forma de poder demostrar con una brecha enorme entre unos y otros cómo que no se puede manipular esa brecha enorme. Entonces hay que acudir masivamente a las elecciones, a las mesas electorales y tener fiscalización física y prueba física de cómo se emitió el voto. Eso marca la diferencia. Eso tumbó en Argentina también al kirchnerismo, eso ha tumbado a muchos criminales del poder y sí hay líderes sociales y políticos que puedan trabajar en pro de muchas poblaciones. Pueden no parecernos maravillosos, no los estamos buscando como modelos tal vez ni de maridos, ni de hijos, ni de nada. Estamos buscando líderes que lo que le permitan a los pueblos es tener en sus manos la libertad de elegir lo que quiere elegir para su vida, la libertad y la prosperidad que le permitan justamente seguir trabajando a cada cual en su libre disposición de cómo quiera vivir su vida. Yo pienso que el elemento fundamental a no perder en mente aquí es justamente sigue a ese líder que te da a ti la libertad de escoger la vida que tú quieras vivir.
Eso es ante todo. Respeto a todos los demás, pero aquí que no se le llame progresismo a lo que es antiprogreso y que no se le llame libertades a lo que son represiones. Maybor, me voy. Mil gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo gigante. A ti, un abrazo para todos. Gracias.